Román Olivares caminaba lentamente por la calle familiar, sosteniendo en sus manos un enorme ramo de flores. Cada paso se le hacía difícil, como si caminara a través de un pantano de remordimientos. Hace un año había abandonado esta casa, esta calle, esta vida. La había abandonado por la pasión, por la juventud de Irene Serrano, de 30 años, que irrumpió en su existencia ordenada como un huracán. Entonces le parecía que se ahogaba en el matrimonio con Victoria, que su relación se había convertido en rutina y que la vida había perdido sus colores. Irene le daba la sensación de juventud, la emoción que pensaba había perdido para siempre. Pero las ilusiones tienen la propiedad de estrellarse contra la realidad. Román se detuvo frente a la casa número 17 y miró las ventanas familiares. En una de ellas antes se encendía la luz hasta altas horas de la madrugada. Allí Victoria leía o trabajaba en sus traducciones. Era lingüista, traducía literatura francesa al español. Siempre decía que los libros eran puentes entre las almas. Y él construía puentes muy diferentes. Su empresa constructora Atlante prosperaba, los proyectos se sucedían uno tras otro. Román se enorgullecía de crear algo material, tangible. Casas donde vivirían las personas, centros de oficinas donde trabajarían. Victoria admiraba sus éxitos, pero a menudo decía, Román, construyes casas para otros, pero te olvidas de fortalecer nuestro hogar familiar. Él no escuchaba. Pensaba que una casa eran paredes y techo, no las relaciones entre las personas. Román recordó aquel día fatídico cuando todo cambió. Fue en la fiesta corporativa en honor de la finalización de otro proyecto. Irene era diseñadora de interiores, joven, ambiciosa, con ojos brillantes y una risa que hacía olvidar todo lo demás. Se acercó a él con una copa de champán y le dijo, Román, construyes casas hermosas, ¿pero sabes construir sueños? Esta pregunta se le clavó en el alma. Casas, apartamentos, oficinas, todo eso era material. ¿Y cuándo fue la última vez que construyó sueños? ¿Cuándo se sintió joven, lleno de fuerzas y deseos? Román cerró los ojos, recordando a Victoria. 45 años, aún una mujer hermosa con largos cabellos castaños que prefería llevar sueltos. Ojos verdes que siempre lo miraban con comprensión y amor. Incluso cuando llegaba a casa tarde, cansado e irritado, ella lo recibía con una sonrisa. Tenían 2 hijos. Alejandro, el mayor, ya estudiante de tercer año de arquitectura, soñaba con seguir los pasos de su padre. Alto, rubio, con carácter serio y mente analítica, una copia de Román en su juventud. Y el menor, Arturo, un travieso de 10 años con cabello oscuro y rizado y ojos marrones risueños. Arturo era todo lo contrario a su hermano mayor, emocional, creativo, soñador. Los niños adoraban a su padre. Alejandro a menudo venía a las obras con él, se interesaba por los proyectos y Arturo dibujaba casas que, según él, construiría para papá. Román se enorgullecía de sus hijos, pero en los últimos años del matrimonio pasaba cada vez más tiempo en el trabajo, alejándose de la familia. Mamá dice que estás muy ocupado, le dijo una vez Arturo, cuando Román se perdió nuevamente su actuación en la obra escolar. Trabajo para ustedes, respondía Román, sin entender que para el niño era más importante la atención del padre que el dinero en su cuenta. Ahora, de pie frente a la casa con el ramo en las manos, Román se daba cuenta agudamente de cuánto había perdido. El año con Irene le mostró que no se puede recuperar la juventud simplemente cambiando de pareja. Y el amor verdadero no es solo pasión, sino también comprensión, apoyo, valores compartidos. Irene resultó ser una persona completamente diferente de lo que él se había imaginado. Ambiciosa, calculadora, salía con él no por amor, sino por beneficio. Román se dio cuenta de esto cuando la encontró con Esteban Cueva, su socio comercial. Ese mismo Esteban con quien crearon Atlante, que conocía a toda su familia. Perdóname, Román, le dijo Esteban cuando se descubrió el engaño. Pero los negocios son negocios. Irene. Bueno, entiendes, ella elige al más fuerte. Resultó que Esteban había planeado durante mucho tiempo quedarse con la empresa.
Había traído a clientes clave, retirado activos, e Irene lo ayudaba pasándole información. Román se quedó sin nada, sin negocio, sin amante, sin familia. Los últimos 3 meses los pasó en completa soledad en un apartamento alquilado, tratando de entender dónde había cometido el error. Y entendió, había traicionado lo más querido por una ilusión. Victoria no merecía tal trato. Era la esposa perfecta, fiel, comprensiva, solidaria. Incluso cuando su matrimonio atravesaba crisis, ella intentaba arreglar la relación, proponía viajar juntos a descansar, ir a un psicólogo familiar. Pero Román se despreocupaba, no tengo tiempo para esas tonterías. Ahora tenía tiempo de sobra. Y decidió corregir su error. Román se puso en forma, perdió peso, se dedicó al deporte, renovó su guardarropa. No por la apariencia, sino por cambios internos. Quería ser mejor de lo que era hace un año. Quería merecer el perdón. El primer paso fue una carta. Román escribió a Victoria una larga misiva donde confesaba sus errores, pedía perdón, hablaba de amor. La envió a través de Alejandro, quien accedió a ser intermediario. El hijo no ocultaba su decepción por el acto del padre, pero aún así entregó la carta. No hubo respuesta durante 2 semanas. Román esperaba cada día una llamada o mensaje, pero el teléfono permanecía en silencio. Finalmente, Alejandro llamó. Papá, mamá leyó tu carta. Ella dijo que necesita tiempo para pensar. Román interpretó esto como una señal positiva. Significaba que aún no todo estaba perdido. Significaba que había una oportunidad. Ayer se volvió a encontrar con su hijo en un café. Alejandro estaba reservado, pero no hostil. ¿Cómo van las cosas en casa?, preguntó cuidadosamente Román. Normal. Mamá trabaja, Arturo va a la escuela. Vivimos. ¿Y cómo está mamá? ¿Cómo se siente? Alejandro guardó silencio por mucho tiempo, dando vueltas a la taza de café en sus manos. Sabes, papá, los primeros meses después de tu partida mamá estaba como en el infierno. Lloraba por las noches, pensaba que Arturo no la escuchaba. Pero él escuchaba y también lloraba. ¿Y yo? Yo estaba tan enojado contigo que quería cambiarme el apellido. Estas palabras atravesaron a Román más agudo que cualquier cuchillo. Pero luego mamá se recompuso, continuó Alejandro. Dijo que la vida continúa. Empezó a trabajar más, se inscribió en cursos, incluso comenzó a ir al gimnasio. Cambió exteriormente, nuevo corte de pelo, nuevo estilo de ropa. Se volvió más segura. Significa que está mejor sin mí, dijo amargamente Román. No sé, papá. Nunca habla mal de ti. Incluso cuando Arturo y yo preguntamos por qué te fuiste, responde, los adultos a veces cometen errores, pero eso no significa que papá no los ame. Román sintió como algo se rompía por dentro. Victoria lo defendía incluso después de la traición. Incluso cuando él destruyó su familia. Alejandro, quiero volver a casa. Quiero arreglar lo que hice. ¿Y tú? ¿Irene? Entre nosotros todo terminó. Terminó hace mucho. Me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Alejandro asintió. Entonces ven mañana por la noche. Mamá estará en casa. Creo que ya es hora de que hablen. Solo. Solo prepárate para que pueda decir, no. Y ahora Román estaba frente a la casa, armándose de valor. La tarde de verano era cálida y tranquila, el aire olía a jazmín. Los niños jugaban en el patio, su risa recordaba el tiempo cuando sus propios hijos eran muy pequeños. Román se acercó a la puerta familiar y vaciló por un segundo. ¿Y si Victoria se negaba a escucharlo? Tal vez ya había construido una nueva vida y en ella no había lugar para él. No, se dijo a sí mismo. No es momento para dudas. Es hora de ser hombre y responder por sus actos. Levantó la mano para tocar, pero la puerta se abrió de repente. En el umbral estaba Victoria, pero no sola. Un hombre la abrazaba por detrás, y ese hombre era Andrés. Román sintió como el mundo a su alrededor se ralentizó.
Lentamente bajó el ramo de flores. Su mejor amigo Andrés Velasco estaba abrazando a su esposa en el umbral de su casa. Y ambos miraban a Román con una expresión que mezclaba sorpresa, vergüenza y algo más que aún no podía entender. Román vio cómo su ex esposa instintivamente se acercó a Andrés, buscando protección. ¿De quién? ¿De él? Hola, Román, dijo Andrés en voz baja. Román miraba a su mejor amigo, incapaz de pronunciar ni una palabra. Andrés prácticamente no había cambiado durante este año, los mismos ojos grises, cabello ondulado oscuro con ligeras canas en las sienes, la misma tranquila confianza en cada movimiento. Era 3 años mayor que Román, trabajaba como cirujano cardíaco en el hospital regional. Siempre había sido sensato, confiable, la persona a quien acudían por consejo. Eran amigos desde los años universitarios. Se conocieron en los años estudiantiles, Román estudiaba construcción, Andrés medicina, pero vivían en la misma residencia. Andrés ayudaba a Román con las ciencias exactas y éste le enseñaba la vida real, lo presentaba a chicas, lo llevaba a fiestas, le mostraba cómo no ahogarse en los estudios. Precisamente Andrés presentó a Román con Victoria. Fue en una fiesta estudiantil en primavera. Victoria estudiaba filología francesa, era amiga de una compañera de grupo de Andrés. Román se enamoró de ella a primera vista, una chica alta y esbelta con una melena de cabello castaño y ojos esmeralda, recitaba poesía en francés y su voz sonaba como música. «Es hermosa», le dijo entonces Román a Andrés. «Preséntamela». Andrés guardó silencio un poco, y luego asintió, «Está bien. Solo ten cuidado con ella. Victoria es especial». Román entonces no entendió qué significaban esas palabras y no notó la extraña expresión en los ojos de su amigo. Más tarde, mucho más tarde, recordaría esta conversación y entendería que Andrés ya entonces estaba enamorado de Victoria. Pero en la juventud Román era demasiado seguro de sí mismo para notar tales sutilezas. Cortejó a Victoria durante 3 meses, le regalaba flores, la llevaba a teatros, leía poesía francesa para impresionarla. Y logró su objetivo, Victoria correspondió a su amor. Andrés estuvo en su boda. Pronunció un hermoso brindis sobre la amistad y el amor, deseó felicidad a los recién casados. Román entonces pensó que lo tenía todo, una esposa amada y un amigo fiel. Los años pasaron, la amistad se fortaleció. Andrés nunca se casó, explicándolo por la sobrecarga en el trabajo y la imposibilidad de encontrar a la mujer adecuada. Se convirtió prácticamente en miembro de la familia Olivares, venía regularmente de visita, ayudaba con los niños cuando se enfermaban. Román nunca sintió celos de su esposa hacia su amigo. Andrés era demasiado honorable y Victoria demasiado fiel. Además, Román estaba seguro de su irresistibilidad, siempre había logrado fácilmente el éxito con las mujeres, era líder en la empresa, una estrella. Ahora, mirando a Andrés y Victoria abrazados en el umbral, Román por primera vez en muchos años se sintió inseguro. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz ronca. Victoria y Andrés se miraron. En esa mirada había tanto entendimiento que Román sintió una punzada de celos. Por supuesto. Pasa, dijo Victoria, retrocediendo al recibidor. Román extendió las flores. Victoria las tomó, agradeciéndole. Andrés asintió comprensivamente y ayudó a llevar las flores a casa y ponerlas en un florero. Román cruzó el umbral y miró el recibidor familiar. Todo estaba casi como antes, pero algo había cambiado. En el perchero colgaba una chaqueta masculina que no pertenecía ni a él ni a los hijos. En el rincón había zapatos masculinos, caros, italianos. En la repisa para llaves había un llavero donde Román reconoció el llavero de Andrés con el logo del hospital. «El tío Andrés ahora vive con nosotros», se escuchó una voz infantil. Román se dio la vuelta y vio a Arturo, su hijo menor. El niño estaba en la puerta de la sala, mirando seriamente a su padre. Durante el año había crecido notablemente, se había vuelto más parecido a... Román se fijó en el rostro de su hijo y sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Cabello oscuro rizado, ojos marrones, la forma de la nariz, todo esto no se parecía ni a Román ni a Victoria.
En cambio, recordaba sorprendentemente a Andrés en la infancia. Román recordaba las fotos infantiles de su amigo. Hola, Arturo, dijo Román, tratando de hablar con calma. Hola, papá. ¿Por qué trajiste flores? Hoy no es el cumpleaños de mamá. Desde la cocina llegó el tintineo de platos. Victoria preparaba la cena y Andrés la ayudaba. Román escuchaba sus voces bajas. Se comportaban como una pareja casada. Ve a lavarte las manos, dijo Victoria, asomándose desde la cocina. Pronto cenaremos. ¿Papá cenará con nosotros? Preguntó Arturo. Victoria volvió a mirar a Andrés. Por supuesto, dijo Andrés. ¿Verdad, Román? Román asintió, aunque se sentía fuera de lugar en su propia casa. Ex casa, se corrigió mentalmente. Arturo se fue a lavarse las manos, y Román se quedó en el recibidor con Andrés y Victoria. Se hizo una pausa incómoda. Román, necesitamos hablar, dijo finalmente Victoria. Sí, necesitamos. Pero primero me gustaría saber. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué cuánto tiempo? No entendió Victoria. ¿Cuánto tiempo están juntos? Andrés puso la mano en el hombro de Victoria, un gesto a la vez protector y posesivo. Román, no es como piensas, comenzó. ¿Y cómo pienso, Andrés? Ilumíname. En la voz de Román aparecieron notas maliciosas. Andrés lo escuchó y dio un paso adelante, cubriendo a Victoria. ¿Piensas que te traicionamos? ¿Que aprovechamos tu partida y nos juntamos? ¿Y no es así? No es así, dijo Victoria en voz baja. Siéntate, Román. Tenemos mucho que discutir. Pasaron a la sala. Román se sentó en su sillón favorito junto a la ventana, pero le pareció ajeno. Victoria y Andrés se acomodaron en el sofá uno al lado del otro. Cuando te fuiste, comenzó Victoria, pensé que moriría de dolor. Toda una vida contigo, y de repente. Vacío. Los niños no entendían qué pasaba. Arturo lloraba cada noche, preguntaba cuándo regresaría papá a casa. Alejandro se enojaba y decía que nunca te perdonaría. Román escuchaba, sintiendo como cada palabra cortaba por lo vivo. Andrés nos ayudaba. Venía todos los días después del trabajo, ayudaba con los niños, con las tareas domésticas. Cuando Arturo se enfermó de neumonía en noviembre, Andrés no se separó de su cama durante 3 días. No sabía que había estado enfermo, susurró Román. No sabías muchas cosas. Estabas ocupado con otros asuntos. En la voz de Victoria no había reproche, solo cansancio. En diciembre me derrumbé completamente. No podía trabajar, dormir, comer. Pensaba en cosas malas. Y entonces Andrés dijo que no nos abandonaría. Que estaría cerca hasta que nos pusiéramos de pie. Qué noble, no se contuvo Román. Andrés se levantó bruscamente del sofá. No tienes derecho a hablar así, dijo duramente. Abandonaste a tu familia por una amante joven. No te interesaba cómo vivían tus hijos. No llamabas, no venías. ¿Y ahora vienes con flores y nos acusas? Andrés, por favor, dijo suavemente Victoria. Él se sentó de nuevo, pero la tensión en el aire se mantuvo. Perdón, le dijo Andrés a Román. Solo que vi por lo que pasó Victoria. Vi cómo sufrían los niños. Y no tienes derecho a venir aquí y hacer escenas. Román guardó silencio. En las palabras de su amigo había verdad, y negarla era inútil. Cuéntame todo, dijo finalmente. Debo saber la verdad. Victoria suspiró. En marzo me sentí mejor. Volví al trabajo, me inscribí en el gimnasio, comencé a ver a amigos. Andrés siguió ayudando con los niños, nos volvimos más cercanos. No inmediatamente, gradualmente. Y una noche, cuando los niños fueron a la casa de campo de mi madre, nosotros nos quedamos juntos. Román cerró los ojos. Imaginarse esto era doloroso, pero debía escuchar hasta el final. No fue cálculo ni venganza, continuó Victoria. Fue natural. Andrés siempre estuvo cerca, siempre me entendió.
Y me di cuenta de que lo amaba. De verdad, como en la juventud no me había enamorado ni siquiera de ti. Estas palabras atravesaron a Román como un cuchillo. ¿Y los niños cómo lo recibieron? Alejandro al principio se enojó, no se olvidaba de ti, pero luego vio que yo era feliz y se resignó. ¿Y Arturo? Arturo simplemente dijo, ¿el tío Andrés ahora será mi nuevo papá? Y lo abrazó. ¿Cuándo se casaron? Preguntó Román. Hace 2 semanas, respondió Andrés. Simplemente fuimos y nos registramos solos. Román sintió que su mundo se derrumbaba definitivamente. Había llegado tarde. Solo 2 semanas, pero tarde para siempre. Román, dijo suavemente Victoria. Recibí tu carta. Y yo. Me conmovió. Has cambiado, se nota. Pero es demasiado tarde. ¿Y a mí? ¿Dejaste de amarme? Victoria guardó silencio por mucho tiempo. Sí, dijo finalmente. Eres el padre de mis hijos, fuiste una parte importante de mi vida. Pero ya no estoy enamorada de ti. Ese amor murió el día que te fuiste. Arturo entró corriendo a la sala. Mamá. ¿Cuándo vamos a cenar? Tengo hambre. Ahora, cariño, dijo Victoria, levantándose del sofá. Román miró a su hijo, y la sospecha que había nacido en el recibidor se fortalecía con cada segundo. Arturo se parecía demasiado a Andrés. Demasiado. Arturo, lo llamó. Ven acá. El niño se acercó obedientemente. Román tomó sus manos, mirando fijamente su rostro. Román calculó rápidamente en su mente. Arturo nació en septiembre hace 10 años. Significa que fue concebido en diciembre. En diciembre Román precisamente había comenzado a engañar a Victoria con la secretaria de la oficina. Entonces aún no era una relación seria, solo un coqueteo que se convirtió en intimidad física. ¿Y Victoria? Victoria podía saber sobre la infidelidad. Podía vivirlo a su manera. Román miró a Andrés y vio en sus ojos la respuesta a la pregunta no formulada. Así que eso es, susurró Román. La cena transcurrió en silencio pesado. Alejandro llegó a casa a las 7 de la noche, saludó brevemente y se sentó a la mesa. Román vio que el hijo mayor trataba de mantenerse neutral, pero la tensión en su postura revelaba los verdaderos sentimientos. Arturo, por el contrario, charlaba sin parar, contando sobre los asuntos escolares, amigos, planes para el día siguiente. No sentía la pesadez de la situación o simplemente no la entendía. De vez en cuando el niño se dirigía a Andrés. Tío Andrés, ¿recuerdas cómo fuimos al zoológico el fin de semana pasado? O tío Andrés, ¿mañana podrás ayudarme con matemáticas? Cada una de esas referencias cortaba a Román por lo vivo. Andrés respondía suavemente, pacientemente, con el cuidado que debía mostrar un padre. Victoria servía la comida, se aseguraba de que todos tuvieran los platos llenos, periódicamente arreglaba la servilleta a Arturo o le recordaba que no hablara con la boca llena. Estaba en su elemento, dueña de casa, madre cuidadosa. Y esposa. De Andrés. Papá, ¿viniste por mucho tiempo? Preguntó Alejandro, cuando la tensión se volvió completamente insoportable. No sé, respondió honestamente Román. Depende de las circunstancias. ¿Y dónde vives ahora? Alquilo un apartamento en el centro. ¿Y tú? ¿Amiga dónde está? Preguntó Arturo. Arturo, dijo Victoria en tono de advertencia. No, está bien, la detuvo Román. El hijo tiene derecho a saber. Irene y yo terminamos. Hace mucho. ¿Por qué? Preguntó ingenuamente Arturo. Román miró al hijo menor, luego a Andrés, luego a Victoria. Porque me di cuenta de que cometí un error. El error más grande de mi vida. Después de la cena Alejandro se fue a su cuarto a hacer tareas y mandaron a Arturo a bañarse. Los adultos se quedaron en la mesa. Necesito saber la verdad, dijo Román, dirigiéndose a Victoria. Toda la verdad. Arturo. ¿Es mi hijo? Victoria palideció. Andrés tomó su mano. ¿Para qué necesitas saberlo? Preguntó en voz baja. Porque tengo derecho.
Crié a este niño durante 10 años, lo consideré mi hijo. Si no es mío, es tu hijo en el sentido de que lo criaste, lo amaste, le diste tu apellido, dijo Andrés. La biología no siempre determina la paternidad. No te escapes, Andrés. Responde directamente, ¿Arturo es mi hijo biológico o no? Larga pausa. Victoria miraba la mesa, Andrés la miraba a ella. No, dijo finalmente Victoria. Arturo es hijo de Andrés. Las palabras se quedaron en el aire como una sentencia. Román se recostó en el respaldo de la silla, sintiendo como algo dentro de él se rompía definitivamente. Cuéntame todo. Desde el principio. Victoria respiró profundamente. Hace 11 años, en diciembre, me enteré de tu relación con Marina Cortés, la secretaria de su oficina. Pensabas que te escondías bien, pero las mujeres sienten esas cosas. Román recordó a Marina, una rubia con formas exuberantes y ojos vacíos. Entonces le parecía que era solo diversión, una manera de liberar la tensión después de días laborales difíciles. Estaba en shock, continuó Victoria. Pensaba que nuestro matrimonio era ideal. Y resultó que el marido engañaba con la primera chica que se le cruzara. No sabía qué hacer, irme, perdonar, hacer un escándalo. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo de destruir la familia. Alejandro entonces tenía 11 años, se preparaba para entrar al liceo. No quería traumatizar al niño. ¿Y decidiste vengarte acostándote con mi mejor amigo? Victoria levantó bruscamente la cabeza. No fue venganza. Andrés vino a verme esa noche cuando tú una vez más te retrasaste en el trabajo. Yo lloraba, estaba al borde de una crisis nerviosa. Él me abrazó, me consoló, dijo que todo estaría bien. Y pasó por sí solo. Román dirigió la mirada a Andrés. ¿Entonces aprovechaste el momento? ¿Consolaste a la esposa infeliz del amigo en la cama? Andrés se levantó de la mesa. Basta, Román. No tienes derecho a juzgarnos. Sí, amaba a Victoria. La amé siempre, desde el día que la vi en la universidad. Pero me retiré porque ella te eligió a ti. Todos estos años callé, estuve cerca, ayudé a su familia. Y cuando vi cómo le rompías el corazón con tus infidelidades, no pude quedarme al margen. ¡Qué noble! ¿Y cuántas veces pasó por sí solo? Una vez, dijo Victoria en voz baja. Solo una vez. Y inmediatamente le dije a Andrés que fue un error, que no se repetiría más. ¿Pero quedaste embarazada de esa única vez? Sí. Y cuando me di cuenta de que estaba embarazada, no sabía qué hacer. Hice una prueba de paternidad en secreto cuando Arturo tenía 5 años. Andrés resultó ser el padre biológico. ¿Por qué no me dijiste? ¿Para qué? Para entonces ya te habías olvidado de Marina y te habías entusiasmado con la nueva secretaria, Soledad. Luego fue Ángela de la agencia publicitaria. Dejaste de ser un verdadero esposo y padre mucho antes de irte con Irene. Entendía que para ti la familia era una carga, y los hijos una necesidad molesta. Román guardó silencio. En las palabras de Victoria había verdad, y negarla era inútil. ¿Andrés sabía? Sí. Él entregó material para el ADN. Pero le pedí que no destruyera nuestra familia, porque los niños te amaban y tú eres su padre. ¿Y cómo te sientes, padre? Feliz, respondió Andrés sin dudar. Y culpable al mismo tiempo. Feliz porque tengo un hijo. Culpable porque permití que otro hombre criara a mi niño. Ese otro hombre era yo. Tu mejor amigo. Sí. Y fuiste un buen padre para Arturo, hasta que te fuiste. Él te ama, Román. Para él sigues siendo papá. ¿Y tú? Andrés y Victoria se miraron nuevamente. Queríamos hablar contigo sobre esto, dijo Victoria. Sobre la adopción. Andrés quiere convertirse oficialmente en padre de Arturo. Román sintió como la habitación empezaba a dar vueltas. Todo lo que consideraba suyo resultó ser ajeno o perdido. Esposa, hijo menor, amigo, todos habían construido una nueva vida sin él. ¿Entonces quieren que renuncie a los derechos parentales?
Queremos que hagas lo correcto, dijo Andrés. Arturo está apegado a ti, pero también está apegado a mí. No le prohibiremos verte, pero legalmente quieren borrarme de su vida. Román, entiende, intervino Victoria. Ahora somos una familia. Andrés, yo y los niños. Arturo no debe dividirse entre dos padres. Eso traumatiza su psique. ¿Y mi psique no les importa? Tu psique es tu responsabilidad. Tú mismo elegiste tu camino hace un año. Estas palabras sonaron duras, pero justas. Desde el pasillo llegaron pasos. Arturo había terminado de bañarse y se preparaba para dormir. Mamá. Gritó desde la habitación. ¿El tío Andrés me leerá un cuento? Por supuesto, cariño, respondió Victoria. Andrés se levantó de la mesa. Perdón, Román. Ahora es nuestra tradición, le leo antes de dormir. Román asintió, incapaz de pronunciar ni una palabra. Andrés se fue con el hijo, y pronto desde la habitación se escuchó su voz leyendo un cuento sobre un caballero valiente. Victoria, dijo Román cuando se quedaron solos. Sé que lo arruiné todo. Sé que no merezco perdón. Pero dime honestamente, ¿tenemos aunque sea la más mínima oportunidad? Victoria lo miró por mucho tiempo. Román, me casé contigo por amor. ¿Y tú? Tú lo tomaste como algo debido. Engañabas, mentías, ignorabas a la familia por la carrera y las amantes. He cambiado. Posiblemente. Pero es demasiado tarde. Ya no soy esa niña ingenua que creía en el amor eterno. Aprendí a vivir sin ti. Y entendí que me gusta. ¿Y Andrés? Andrés es mi presente y futuro. Me ama tal como soy. No trata de cambiarme o culparme por no ser lo suficientemente buena. Con él me siento mujer, no sirvienta. Desde la habitación llegó la risa de Arturo. Evidentemente Andrés contaba algo divertido. ¿Es buen padre? El mejor. Paciente, cuidadoso, atento. Todo lo que tú podrías haber sido si hubieras querido. Román se levantó de la mesa. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto. Pero Román. No alargues la decisión. Andrés regresó. Arturo se durmió, dijo. ¿Quiere ir mañana con nosotros al parque a andar en bicicleta? ¿Con nosotros? Con nosotros, la familia. Pero si quieres unirte. No, dijo rápidamente Román. No quiero molestar. Se dirigió hacia la salida. En el recibidor se puso la chaqueta, se volvió hacia Victoria y Andrés. Esas flores. Pueden tirarlas. De todos modos se marchitarán. Román. Comenzó Victoria. Todo está bien. En serio. Entiendo. Salió al fresco nocturno y caminó lentamente por la calle familiar. En las ventanas de las casas se encendían las luces, la gente cenaba, veía televisión, acostaba a los niños. Vida familiar normal que una vez tuvo y perdió. En el bolsillo sonó el teléfono. Alejandro. Papá, ¿dónde estás? Voy a casa. Es decir, a mi lugar. Espérame en la parada. Necesito hablar contigo. Román se detuvo en la parada familiar del autobús donde una vez recogía a Victoria del trabajo. A los pocos minutos apareció Alejandro, sin aliento por la caminata rápida. Papá, quería disculparme por no haberte advertido sobre lo que pasa en casa. No tienes por qué disculparte, hijo. Sí tengo. Debí haberte dicho antes sobre mamá y el tío Andrés. Pero pensé que si te enterabas, no vendrías a hablar. ¿Y tú sabías desde hace mucho? Desde el principio. Veía cómo se miraban, cómo mamá se iluminaba junto a él. Se volvió diferente, más feliz, más segura de sí misma. ¿Y cómo te sientes sobre que Arturo no sea mi hijo? Alejandro miró sorprendido a su padre. ¿Te enteraste? Sí. Ahora mismo. Papá, para mí eso no es importante. Arturo es mi hermano menor, independientemente de quién sea su padre biológico. Crecimos juntos, lo amo. ¿Y tú? Fuiste buen papá para él, hasta que te fuiste. Hasta que me fui, repitió amargamente Román.
Resulta que todas mis buenas cualidades terminaron el día que abandoné a la familia. No todas, pero muchas. Papá, no quiero juzgarte. Eres mi padre y te amo. Pero lo que hiciste con mamá, con nosotros, fue vil. Alejandro hablaba con calma, sin ira, y esto hacía sus palabras aún más dolorosas. Quiero corregir los errores. Algunos errores no se pueden corregir. Solo se pueden aceptar las consecuencias y seguir viviendo. Palabras sabias para un chico de 22 años. Alejandro, tú. ¿Estarías en contra si Andrés adopta a Arturo? ¿Y tú estarías en contra? No sé. Me duele hasta pensar en ello. Papá, piensa no en ti, sino en lo que es mejor para Arturo. Está apegado al tío Andrés, lo considera casi un padre. ¿Para qué traumatizar al niño? ¿Entonces estás a favor de la adopción? Estoy a favor de que Arturo sea feliz. Y será feliz en una familia completa, donde todos se aman y no mienten. El autobús se acercó a la parada. Alejandro abrazó a su padre. Ven a visitarnos otra vez. Pero, por favor, no trates de destruir lo que mamá construyó con el tío Andrés. Se merece ser feliz. Román se subió al autobús. A su alrededor giraba un torbellino de pensamientos, sentimientos, arrepentimientos. No solo había perdido a su esposa y amigo. Había perdido el derecho a llamarse esposo y padre. Los siguientes 3 días Román los pasó en completa soledad en su apartamento alquilado. No contestaba el teléfono cuando llamaban de los pocos proyectos laborales que quedaban, no respondía mensajes, no salía a la calle. El refrigerador se vaciaba, pero de todos modos no tenía apetito. Román se sentaba junto a la ventana y miraba la ciudad, tratando de entender cómo vivir adelante. Todo lo que quería recuperar familia, amistad, paternidad resultó estar perdido o ser ilusorio. El jueves por la mañana tocaron la puerta. Román no pensaba abrir, pero el timbre se repitió, insistente y largo. Román, sé que estás en casa, se escuchó la voz de Andrés desde detrás de la puerta. Abre, necesitamos hablar. Román abrió de mala gana. Andrés se veía preocupado, sin afeitar, inquieto. ¿Puedo entrar? Román se hizo a un lado, dejando pasar al amigo al apartamento. Andrés miró la miserable vivienda, muebles alquilados, paredes vacías, ninguna pertenencia personal. ¿Vives aquí? Temporalmente. Román, estamos preocupados. No respondes las llamadas, Alejandro dice que te veías muy mal el lunes. ¿Y ustedes qué tienen que ver? Vivan su vida familiar feliz y no piensen en mí. Andrés se sentó en el sofá sin esperar invitación. No puedo no pensar. Eres mi amigo, a pesar de todo. ¿Amigo? Se rió amargamente Román. ¿Qué clase de amigo eres, Andrés? Te acostaste con mi esposa, le hiciste un hijo, me lo ocultaste durante 10 años, y ahora te casaste con ella y quieres adoptar a mi hijo. ¿Tu hijo? ¿O el mío? Por sangre, tuyo. Por derecho, mío. Crié a Arturo, lo amé, lo consideré mi heredero. ¿Y dónde estuviste el último año cuando se enfermó? Fue a la escuela, dio los primeros pasos hacia la vida adulta. Román guardó silencio. Andrés tenía razón, no se interesaba por los niños mientras estaba con Irene. Román, entiendo lo doloroso que es para ti. Pero seamos honestos. Dejaste a la familia no ayer ni hace un año. Abandonaste emocionalmente a Victoria y a los niños mucho antes que Irene. Engañabas a tu esposa, ignorabas las obligaciones familiares, vivías solo para el trabajo y las diversiones. ¿Y eso te daba derecho a seducir a mi esposa? No la seduje. Se encendió Andrés. La amé, desde que la conozco, en silencio. Veía cómo le rompías el corazón con tus aventuras, cómo lloraba, cómo se convertía en la sombra de sí misma. Y cuando estaba al borde de una crisis nerviosa por tu siguiente romance, no pude permanecer indiferente. ¡Qué caballero noble! Salvó a la dama en peligro. Basta de sarcasmo, Román. No me enorgullecía de lo que pasó entre nosotros entonces. Me sentía traidor porque eras mi mejor amigo. Pero no podía verte destruirla.
Román se levantó y se acercó a la ventana. Cuéntame sobre esa noche. Detalladamente. ¿Para qué necesitas esto? Solo será más doloroso. Quiero saber la verdad. Toda la verdad. Andrés suspiró. Fue el 22 de diciembre, hace 11 años. ¿Recuerdas que dijiste que te retrasarías en el trabajo por un proyecto urgente? Pero fuiste con esa Marina a una fiesta corporativa en un restaurante. Román recordaba esa noche. Marina llevaba un vestido rojo, bebieron champán, y luego fueron a su casa. Regresó al amanecer, mintiéndole a Victoria sobre la necesidad de quedarse en la obra. Victoria me llamó alrededor de las 10 de la noche, continuó Andrés. Lloraba en el teléfono, decía que no podía soportar más. Resultó que Marina había subido a las redes sociales una foto donde estaban juntos en el restaurante. La tituló algo como, Noche romántica con mi amado. Victoria la vio. Román cerró los ojos. Marina siempre había sido tonta y narcisista, pero no pensó que fuera capaz de tal vileza. Vine a su casa. Alejandro estaba con la abuela, y Victoria se sentaba en la cocina y sollozaba. Decía que se sentía innecesaria, que ya no la amabas, que no sabía cómo seguir viviendo. Y tú la consolaste. Al principio sí. La abracé, le dije que eras un tonto si no valorabas a tal mujer. Que cualquier hombre soñaría con tener tal esposa. ¿Y después? Y después me miró y dijo, Andrés, ¿tú realmente piensas eso? Y no pude mentir. Le dije que pensaba en ella todos los días desde que la vi por primera vez. Que me enamoré de ella en la universidad, pero me retiré porque te eligió a ti. ¿Y ella inmediatamente se arrojó a tus brazos? No. Primero se sorprendió, luego lloró aún más fuerte. Decía que lo había confundido todo, que no sabía qué hacer. Y después. Después nos besamos. Y no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Andrés cayó, sumergiéndose en recuerdos. Continúa. Pasamos esa noche juntos. Por la mañana Victoria despertó y dijo que fue un error, que estaba casada y te amaba a pesar de todo. Me pidió que olvidara lo ocurrido y nunca más hablara de ello. ¿Y aceptaste? ¿Qué me quedaba? ¿Destruir su familia definitivamente? ¿Privar al hijo de su padre? Acepté y traté de mantenerme alejado de ustedes durante varios meses. Pero después regresaste. Después Victoria llamó y dijo que estaba embarazada. Pidió que viniera porque tenía miedo de decírtelo. Tú justo en ese tiempo te habías entusiasmado con la nueva secretaria, Soledad creo, y casi no venías a casa. Román recordó esa primavera. Soledad era joven y ambiciosa, soñaba con una carrera en el negocio de la construcción. Román la ayudaba, y la ayuda se convirtió en romance. Pensaba que Victoria no notaba nada. Vine y hablamos. Victoria dijo que el niño podía ser tanto tuyo como mío, pero ella lo consideraría tuyo y no le diría nada a nadie. Me pidió que no me metiera en su familia y viviera mi vida. ¿Y tú? Y yo fui tonto. Creí que era mejor no saber la verdad. Pensé que así sería mejor para todos. Pero cada vez que veía a Arturo, el corazón se me desgarraba. Especialmente cuando creció y se volvió parecido a mí. Román se volvió hacia su amigo. Andrés, ¿y si yo no me hubiera ido con Irene? ¿Si Victoria y yo hubiéramos permanecido casados? ¿Habrías callado hasta el final? No sé, respondió honestamente Andrés. Probablemente sí. Aunque con cada año callar se volvía más difícil. Especialmente cuando veía cómo tratabas a Arturo, indiferentemente, como una obligación, no como a un hijo. Yo lo amaba. Posiblemente. Pero no como debe amar un padre. Lo amabas abstractamente, como la idea de un hijo. Y no como un niño concreto con sus particularidades, intereses, sueños. Estas palabras dieron en el blanco. Román entendía que Andrés tenía razón. Amaba a los niños, pero este amor era más bien una obligación que un sentimiento sincero. ¿Y ahora cómo te relacionas con Arturo? El rostro de Andrés se iluminó. Ahora entiendo qué significa ser padre. Cada día descubro algo nuevo en él.
Su risa, sus preguntas, su sabiduría infantil. Dibuja cuadros y me los regala, pide ayuda con las tareas, cuenta sobre amigos. Y entiendo, esta es mi sangre, mi continuación. ¿Y Alejandro? ¿Cómo se relaciona con tú? ¿Elevación? Alejandro es un chico adulto. Y le expliqué inmediatamente que no pretendo reemplazar a nadie. Tiene un padre, tú. Y yo soy simplemente una persona que ama a su madre y quiere hacer feliz a la familia. Solo que Arturo. ¿Arturo qué? Arturo pregunta si puede llamarme papá. Por ahora me dice tío Andrés, pero veo que quiere más. Quiere tener una familia completa, como otros niños en la clase. Que yo vaya a las reuniones de padres y conciertos escolares y me enorgullezca de sus éxitos. Román se sentó en el sillón frente a Andrés. ¿Y qué quieren de mí? ¿Que renuncie voluntariamente a los derechos parentales? Queremos que hagas lo que sea mejor para Arturo. No para nosotros, no para ti, para él. ¿Y si me niego? Entonces viviremos como está. Pero Román, piensa honestamente. ¿Qué puedes darle a este niño? Vives en un apartamento alquilado, no tienes trabajo estable, no tienes dinero. Lo viste 3 veces en el último año. ¿Qué clase de padre eres? La pregunta quedó en el aire. Román sabía la respuesta, pero pronunciarla en voz alta era tortuoso. ¿Y si cambio? Si encuentro trabajo, alquilo un apartamento mejor, ¿me encuentro regularmente con los niños? Eso está bien. Pero eso no cambia el hecho de que Arturo es biológicamente mi hijo. Y que está apegado a la familia que creamos con Victoria, familia en la que no hay lugar para mí. Román, tú mismo elegiste este camino. Nadie te echó. Te fuiste con otra mujer. Román se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Bien. Supongamos que acepto la adopción. ¿Qué sigue? ¿Arturo olvidará que una vez tuvo otro padre? Por supuesto que no. Nunca le ocultaremos la verdad. Cuando sea mayor, conocerá toda la historia. Pero legalmente será mi hijo. ¿Y podrá verme? Si quiere. No lo impediremos. Andrés se levantó y se acercó a Román. Amigo, entiendo lo difícil que es para ti. Pero trata de ver la situación desde afuera. Arturo obtendrá una familia completa donde lo aman y donde se siente necesario. Alejandro te perdonará y mantendrá la relación. ¿Y tú? Podrás comenzar una nueva vida, no agobiado por el peso de errores pasados. ¿Una nueva vida? ¿A los 47 años? ¿Solo, sin familia, sin hijos? Román, tienes 47, no 77. Puedes conocer a otra mujer, crear una nueva familia. Pero para eso primero necesitas cerrar las cuestiones viejas. Dame tiempo para pensar. Por supuesto. Solo. No lo alargues. Mientras más pienses, más difícil será para todos. Andrés se dirigió a la salida, pero en la puerta se volvió. Román, quiero que sepas, a pesar de todo, eres querido para mí. Fuimos amigos muchos años, pasamos por mucho juntos. No quiero que esta historia destruya definitivamente nuestra amistad. ¿Qué amistad, Andrés? Te casaste con mi ex esposa y quieres adoptar a mi hijo. Algunas fronteras no se pueden cruzar sin destruir las relaciones. Tal vez tengas razón. Pero si alguna vez quieres hablar, sabe que estoy dispuesto a escuchar. Después de la partida de Andrés, Román se quedó sentado mucho tiempo en silencio. El apartamento parecía aún más vacío y frío. Por la noche llamó a Alejandro. Papá, ¿cómo estás? El tío Andrés dijo que estuvo contigo. Sí, estuvo. Hablamos. ¿Y qué decidiste? Aún nada. Necesito tiempo. Entiendo. Papá, ¿puedes venir el viernes? Quiero mostrarte mi proyecto de diploma. Diseño un complejo residencial, tal vez te sirva mi opinión. Román sintió como algo dentro se descongelaba. El hijo lo necesitaba, quería compartir sus logros. Por supuesto, iré. ¿Dónde nos encontramos? Mejor en el instituto. Te mostraré el taller, te presentaré a los profesores.
Saben de ti, se interesan por tus proyectos. Está bien. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. ¿Y papá? No te preocupes tanto. Todo estará bien. Después de la conversación con Alejandro el ánimo mejoró un poco. Román entendió que no todo estaba perdido, el hijo mayor aún lo amaba y respetaba. Y eso ya era algo. El jueves por la noche Román se arregló, se cortó el pelo, compró una camisa nueva, incluso ordenó el apartamento. Mañana vería a su hijo y quería verse digno. El Instituto de Arquitectura recibió a Román con la atmósfera familiar del caos creativo. Los estudiantes dibujaban proyectos, discutían ideas con profesores. Olía a café y papel, un aroma que Román recordaba de sus años estudiantiles. Alejandro lo esperaba en la entrada del taller. Durante el año el hijo había madurado notablemente, postura más segura, mirada seria, nuevo corte de pelo. En él había más masculinidad. Hola, papá. Me alegro de que vinieras. Se abrazaron, y Román sintió como Alejandro se había vuelto más alto, ahora eran prácticamente de la misma estatura. ¿Me mostrarás tu proyecto? Por supuesto. Ven aquí. Alejandro llevó a su padre a una mesa grande donde estaba desplegada una carpeta con planos y una maqueta de complejo residencial. Este es mi trabajo de diploma, un barrio residencial para familias jóvenes. Tema: vivienda social de nueva generación. Román se inclinó sobre la maqueta. El proyecto impresionaba, planificación bien pensada, soluciones arquitectónicas interesantes, mucha vegetación y espacios públicos. Cuéntame más detalladamente. Alejandro se entusiasmó, comenzando la explicación. Román vio que el hijo realmente estaba apasionado por la arquitectura, entendía las sutilezas del diseño, pensaba no solo en la belleza sino también en la funcionalidad. Aquí hay un jardín infantil para 200 niños, mostraba Alejandro, un complejo deportivo, biblioteca. Y estas casas están diseñadas para que familias con diferentes ingresos puedan vivir cerca sin sentir estratificación social. Solución interesante. ¿Y cómo resolviste el problema del estacionamiento? Garajes subterráneos más estacionamientos en superficie, pero los camuflé con plantaciones verdes. Mira. Discutieron detalles técnicos durante más de una hora. Román vio que Alejandro no solo cumplía una tarea académica, pensaba como un verdadero arquitecto, consideraba las necesidades de las personas, la ecología, la economía. Sabes, hijo, este es realmente un buen proyecto. Moderno, socialmente orientado. En mi tiempo yo construía simplemente casas. Y tú diseñas un ambiente para vivir. Alejandro se sonrojó de placer. Gracias, papá. ¿Y sabes quién me ayudó más con este proyecto? ¿Los profesores? El tío Andrés. Asesoró en cuestiones médicas, como ubicar el jardín infantil para que hubiera menos infecciones, como debería ser el hospital en tal barrio. Y muchos consejos prácticos más. Román sintió dolor, pero esta vez no era tan agudo. Andrés es realmente una persona inteligente. Y buen médico. Papá, ¿no te molesta que me ayude con los estudios? ¿Por qué debería molestarme? Eres mi hijo, y me importa que recibas buena educación. No importa quién te ayude en eso. Alejandro suspiró aliviado. Es que tenía miedo de que pensaras que te estoy traicionando, dirigiéndome a él por consejos. Alejandro, eres una persona adulta. Tú decides con quién comunicarte y a quién pedir ayuda. Lo principal es que te beneficie. Se les acercó un hombre mayor con gafas, un profesor. Alejandro, ¿este es tu padre? Sí, Nicolás. Conózcanlo, mi papá, Román Olivares. Papá, este es mi director, el profesor Velázquez. El profesor miró con interés a Román. Ah, ¿ese Olivares de Atlante? He oído de sus proyectos. Especialmente del centro comercial, Europa, solución arquitectónica interesante. Gracias. Aunque, Atlante, ya es del pasado. Lástima. Era buena empresa. ¿Y ahora a qué se dedica? Por ahora busco nuevas oportunidades. Entiendo. La crisis tocó a muchos. Pero usted tiene experiencia, conexiones.
Encontrará algo digno. Después de la conversación con el profesor, él y su hijo salieron al pasillo. Papá, ¿qué pasó con Atlante? Nunca contaste claramente. Román dudó, decidiendo si valía la pena iniciar al hijo en los detalles de su caída. Me traicionó mi socio. Esteban Cueva, ¿lo recuerdas? Por supuesto. El tío Esteban venía a menudo a visitarnos. Ese, tío Esteban, me arruinó. Atrajo a los clientes, retiró activos de la empresa. E Irene lo ayudaba en esto. Alejandro silbó. Vaya cosa. ¿Y tú no sospechaste nada? Estaba demasiado entusiasmado con relaciones personales. No seguía el negocio como debía. Pagué por la imprudencia. ¿Y ahora qué planeas hacer? No sé. Tal vez trate de restaurar la empresa. O encuentre trabajo en otra firma. Tengo experiencia, las manos no se secaron. Fueron al café estudiantil, pidieron café y sándwiches. Papá, ¿puedo hacer una pregunta personal? Pregunta, ¿te arrepientes de haberte ido de casa? Román revolvió el azúcar en el café por mucho tiempo, cada día. Fue el error más grande de mi vida. ¿Y qué te empujó? Mamá es buena mujer, Arturo y yo los amábamos. ¿Qué te faltaba? Sabes, Alejandro, a veces los hombres de mediana edad cometen tonterías. Parece que la vida pasa de largo, que estás perdiendo algo. Quieres sentirte joven, necesario, atractivo. ¿E Irene te daba esa sensación? Al principio sí. Era joven, hermosa, me admiraba. Junto a ella me sentía un hombre exitoso, no un padre de familia cansado. ¿Y después? Y después resultó que todo era un juego. Irene necesitaba dinero y conexiones, no yo mismo. Cuando empecé a tener problemas con el negocio, rápidamente encontró un socio más ventajoso. Dolió, dolió. Pero fue justo. Yo mismo elegí a una mujer que valoraba no a mí, sino mis posibilidades. Alejandro asintió. ¿Y mamá? ¿Mamá te valoraba a ti mismo? Sí. Y eso hace mi infidelidad aún más vil. Victoria me amaba tal como soy, con todos los defectos y debilidades. Y yo traicioné ese amor por una ilusión. Román reflexionó. Sabes, Alejandro, vi a tu madre el lunes. Se veía feliz. Realmente feliz. Radiaba desde adentro, sonreía, estaba segura de sí misma. Así no la había visto en los últimos años de nuestro matrimonio. Sí, mamá cambió. Se volvió más brillante, viva. Significa que a Andrés le conviene más que yo. No sé, papá. Simplemente ahora están juntos, y tú estás solo. Y cada uno construye su vida como puede. ¿Y tú cómo te relacionas con que Andrés quiera adoptar a Arturo? Alejandro guardó silencio, evidentemente eligiendo palabras. Papá, me enteré sobre Arturo por casualidad. Simplemente encontré la prueba de ADN. Al principio estuve en shock. Luego enojado con todos, con mamá por la mentira, con el tío Andrés por la traición, contigo por engañar a mamá. Y después entendí que Arturo no tiene culpa de nada. Es simplemente un niño que nos ama a todos. ¿Y qué piensas que sería mejor para él? Honestamente, creo que la adopción. Para el mamá y el tío Andrés son familia, seguridad, estabilidad. ¿Entonces estás a favor de la adopción? Estoy a favor de que Arturo sea feliz. Y será feliz en una familia completa donde lo aman y no lo obligan a elegir entre adultos. Román asintió. En las palabras del hijo había sabiduría. Alejandro, ¿y tú? ¿Me perdonaste? El hijo miró por la ventana mucho tiempo, luego se volvió hacia el padre. Papá, te amo. Eres mi padre, y eso no cambiará nada. Pero perdonar es complicado. Causaste mucho dolor a mamá. Y a Arturo y a mí también. Entiendo. Pero estoy dispuesto a trabajar en nuestra relación. Dispuesto a encontrarnos, comunicarnos, compartir mi vida. Lo principal es que ya no huyas cuando se ponga difícil. No huiré. Lo prometo. Estuvieron otra hora más sentados en el café,
hablando sobre los planes de Alejandro para el futuro, sobre trabajo, sobre la vida. Román entendió que su hijo se había convertido en un hombre adulto con sus propios principios y puntos de vista. Y que podía estar orgulloso de él. Sabes, papá, pensé mucho sobre qué quiero hacer después del instituto. Y entendí, quiero diseñar vivienda social, jardines infantiles, escuelas. Lo que realmente necesita la gente. Meta noble. Y correcta. ¿Y tú no querrías dedicarte a algo parecido? En lugar de chalets de élite y centros comerciales, Román reflexionó. Realmente, ¿por qué no probar algo nuevo? Pues es una idea interesante. Tal vez sea hora de dejar de perseguir grandes cantidades de dinero y dedicarme a algo socialmente útil. Exacto. Papá, ¿quieres que te presente a una persona? El arquitecto Sergio Leblanc tiene una oficina pequeña, se especializa justamente en proyectos sociales. Busca un gerente de proyectos experimentado. ¿En serio? Absolutamente. Conoce tu experiencia, está interesado. Tal vez valga la pena conocerse. Vamos, preséntame. A ver si sale algo interesante. Cuando se despidieron en la entrada del instituto, Alejandro abrazó a su padre. Papá, me alegro de que hayamos hablado. Y me alegro de que hayas decidido no rendirte. Gracias, hijo. Y tú sabes, a pesar de todos los errores que cometí, estoy orgulloso de ti. Te volviste mejor que yo. No mejor. Simplemente diferente. Aprendo de tus errores, trato de no repetirlos. Román fue a casa con el corazón ligero. La conversación con Alejandro le mostró que no todo estaba perdido. Aún era padre para el hijo mayor y aún podía ser útil y necesario. Y lo principal, tenía un plan para el futuro. Tal vez fuera hora de cambiar la vida radicalmente. La semana siguiente Alejandro organizó un encuentro de Román con el arquitecto Sergio Leblanc. La oficina se ubicaba en una mansión antigua en el centro de la ciudad, remodelada para oficinas de profesiones creativas. Leblanc resultó ser un hombre de unos 55 años, con barba gris. En su oficina las paredes estaban cubiertas de planos de proyectos sociales, jardines infantiles, escuelas, hospitales, hogares para ancianos. Alejandro me ha contado mucho sobre usted, dijo Leblanc, estrechando la mano de Román. Atlante era una empresa seria. Lástima que tuviera que cerrar. No tuvo que, sino que la llevaron a eso, respondió honestamente Román. Fui descuidado con mi socio y pagué por ello. Sucede. Lo principal es no concentrarse en los fracasos. Cuénteme sobre su experiencia. Román contó sobre los proyectos de Atlante, centros comerciales, complejos residenciales de élite, edificios de oficinas. Leblanc escuchaba atentamente, a veces hacía preguntas aclaratorias. Experiencia seria, dijo cuando Román terminó. Pero dígame honestamente, ¿está preparado para pasar de la construcción de élite a proyectos sociales? Son presupuestos completamente diferentes, otros clientes, otra filosofía. Estoy preparado. Más aún, creo que es justamente lo que necesito ahora. Construir no para ricos, sino para gente común. ¿Por qué tal cambio en prioridades? Román guardó silencio, eligiendo palabras. Sabe, Sergio, el último año fue para mí un tiempo de replanteamiento. Entendí que perseguía lo incorrecto. Dinero, estatus, proyectos prestigiosos, todo eso resultó ser una burbuja de jabón. Pero crear algo realmente necesario para la gente, eso tal vez sea el verdadero sentido de la arquitectura. Leblanc asintió. Entiendo. Tuve una crisis parecida hace unos 10 años. También me dedicaba a la construcción comercial, ganaba dinero. Y después entendí que quiero dejar después de mí algo más significativo que otro centro comercial. Ahora tenemos varios proyectos interesantes. Jardín infantil para 300 niños en un nuevo microbarrio, reconstrucción de un hospital viejo, complejo residencial social para familias jóvenes. Hay mucho trabajo, pero falta equipo. Necesitamos un gerente de proyectos experimentado que pueda coordinar el trabajo con clientes, contratistas, controlar plazos y presupuestos.
Eso es justamente lo que hacía en Atlante. Excelente. Pero hay un matiz, el salario será varias veces menor de lo que estaba acostumbrado a recibir en la construcción comercial. Eso no me asusta. Ahora para mí es más importante el trabajo interesante, no el tamaño del salario. Leblanc se volvió hacia Román. Bien. Probemos. Propongo comenzar con un proyecto, el jardín infantil. Si trabajamos bien juntos, continuaremos la colaboración. Acordaron las condiciones, y Román sintió que la vida comenzaba a arreglarse. Apareció una meta, perspectiva, la posibilidad de dedicarse a algo con sentido. Por la noche llamó a Alejandro. Hijo, gracias por el conocimiento con Leblanc. Acordamos colaborar. Genial, papá. Te dije que todo resultaría. ¿Y qué proyecto vas a supervisar? Jardín infantil para 300 niños. Por cierto, tal vez me ayudes con las soluciones de planificación. Tienes una mirada fresca, ideas modernas. Con mucho gusto. Será nuestro primer trabajo conjunto. Después de la conversación con su hijo, Román sintió una oleada de energía. Por primera vez en muchos meses tenía planes para el futuro no relacionados con intentos de recuperar el pasado. Al día siguiente se reunió con los clientes del jardín infantil, representantes de la administración municipal. Discutieron las especificaciones técnicas, plazos, presupuesto. Román entendió que trabajar con clientes municipales era realmente más difícil, mucha burocracia, presupuestos limitados, requisitos estrictos de plazos. Pero al mismo tiempo había comprensión de la importancia social del proyecto. Este jardín infantil serviría a cientos de familias, ayudaría a los padres a trabajar y a los niños a desarrollarse en un ambiente cómodo. Esa misma noche Román tomó una decisión importante. Marcó el número de Victoria. Hola, Victoria. ¿Podemos hablar? Por supuesto. ¿Pasó algo? No, todo está bien. Solo quiero comunicarte algo importante. Sobre la adopción de Arturo. Pausa. Román escuchó cómo Victoria hablaba con alguien, evidentemente con Andrés. Román, tal vez es mejor que nos encontremos. Estas cosas no se discuten por teléfono. Se puede encontrarse también. Pero la esencia no cambiará. Estoy de acuerdo con la adopción. Otra pausa, más larga. ¿Estás seguro? ¿Pensaste bien? Estoy seguro. Arturo debe crecer en una familia completa donde lo amen. Y no dividirse entre dos padres. Andrés será buen papá para él. ¿Y tú? ¿Tú te verás con él? Si él quiere. Pero Andrés se convertirá en su padre oficial, y eso es correcto. Román escuchó cómo Victoria lloraba. Gracias, dijo entre lágrimas. Sé lo difícil que fue esto para ti. Actúas noblemente. No noblemente, sino correctamente. Demasiado tarde, pero correctamente. Román, ¿puedes venir mañana por la noche? Quiero que hablemos todos juntos con los niños. Expliquemos la situación. Por supuesto. ¿A qué hora? A las 7. Está bien. Nos vemos mañana. Román colgó el teléfono y sintió un extraño alivio. La decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. Ahora necesitaba moverse hacia adelante. A la noche siguiente llegó a su ex casa exactamente a las 7. Andrés abrió la puerta. Hola, Román. Pasa. En la sala estaban sentados Victoria, Alejandro y Arturo. El hijo menor jugaba en la tablet, sin prestar atención a los adultos. Arturo, deja el juego, dijo Victoria. Necesitamos hablar. ¿De qué? Se sorprendió el niño. De la familia. De cómo viviremos ahora. Arturo dejó la tablet y miró con curiosidad a los adultos. Hijo, comenzó Román, ¿recuerdas que mamá y yo nos divorciamos hace un año? Sí. Y te fuiste a vivir con la tía Irene. Correcto. Y mamá se casó con el tío Andrés. Ajá. Ahora el tío Andrés vive con nosotros y me lee cuentos. Román sonrió. Y el tío Andrés quiere convertirse en tu papá oficial. Para que tengas una familia completa. Arturo reflexionó. ¿Y tú no estás en contra? No, no estoy en contra.
Creo que el tío Andrés será buen papá para ti. ¿Y tú ya no eres mi papá? La pregunta quedó en el aire. Román sintió cómo se le contraía la garganta. Siempre te amaré, Arturo. Y siempre serás mi hijo en el corazón. Pero oficialmente tu papá será el tío Andrés. ¿Y nos veremos? Si tú quieres, por supuesto. Arturo miró a Andrés. Tío Andrés, ¿realmente quieres ser mi papá? Mucho, Arturo. Si no te molesta. ¿Y puedo llamarlo papá Andrés? Andrés sonrió. Puedes simplemente papá. O como te sea cómodo. Entonces está bien. Solo prometa que no se irá, ¿cómo? Arturo miró a Román, ¿como papá Román? Prometo. No me iré a ningún lado. Arturo asintió. Entonces estoy de acuerdo. Victoria se dirigió a Román. Román, ¿y cuáles son tus planes? ¿Dónde vivirás? ¿A qué te dedicarás? Encontré trabajo en una oficina de arquitectura. Me dedicaré a proyectos sociales, jardines infantiles, hospitales, escuelas. Eso es genial, dijo sinceramente Andrés. Tal trabajo da sensación de utilidad. Sí, justamente eso necesito ahora. ¿Y la vida personal? Preguntó cuidadosamente Victoria. Por ahora no pienso en eso. Primero quiero entenderme a mí mismo, arreglar las relaciones con los niños, encontrar mi lugar en la vida. Arturo de repente se levantó y se acercó a Román. Papá, ¿no estás triste de que ahora tenga papá Andrés? Román se agachó. Un poquito estoy triste. Pero entiendo que así será mejor para ti. Y tu felicidad es más importante para mí que mi tristeza. Arturo abrazó a Román. Yo también te amo. Y te voy a extrañar. Y yo te amo, hijo. Mucho. Cuando mandaron a Arturo a dormir, los adultos se quedaron en la sala. Gracias por haber aceptado, dijo Andrés. Sé lo difícil que es para ti. No hay de qué. Es la decisión correcta. Román, dijo Victoria, quiero que sepas, nunca pondremos a los niños en tu contra. Eres su padre, y eso es para siempre. Entiendo. Y yo tampoco molestaré a su familia. Pero si los niños necesitan mi ayuda o apoyo, siempre estaré dispuesto. ¿Y tal vez a veces vendrás a visitarnos? Propuso Andrés. En cumpleaños de los niños, fiestas. No como ex esposo, sino como amigo. Román pensó. No sé. Por ahora me parece doloroso. Pero tal vez con el tiempo. Por supuesto, no obligamos a nadie. Solo que sepas que las puertas de nuestra casa están abiertas para ti. Al irse, Román se detuvo en el recibidor. Andrés, tengo una petición. Escucho. Cuídalos. A Victoria, a los niños. No merecen dolor. Los cuido. Y los cuidaré. Y más. Si algo le pasa a Arturo, si necesita ayuda que no puedas darle, llámame. A pesar de todo, lo considero mi hijo. Obligatoriamente. Román. Me alegro de que pudiéramos hablar como personas adultas. Espero que algún día podamos restaurar la amistad. Ya veremos. Ahora es muy pronto para hablar de eso. Román salió a la fresca noche primaveral. En el alma había calma. Había hecho lo que debía hacer, puso los intereses del niño por encima de sus ambiciones. El trabajo en el proyecto del jardín infantil absorbió completamente a Román. Se sumergió de cabeza en la planificación, cálculos, aprobaciones. LeBlanc resultó ser un jefe exigente pero justo, y el equipo de arquitectos creativo y entusiasmado. Alejandro realmente ayudaba con el proyecto, proponiendo ideas frescas para las soluciones de planificación. A menudo se encontraban por las noches, discutían detalles, debatían sobre sutilezas de la arquitectura. Papá, ¿y qué tal si hacemos las áreas de juego no estándar sino temáticas? Propuso Alejandro en uno de los encuentros. Por ejemplo, una en forma de castillo, otra como nave espacial. Idea interesante. ¿Pero no nos salimos del presupuesto? No es obligatorio usar materiales caros. Lo principal es forma interesante, colores brillantes. A los niños les gusta fantasear. Román incluyó la propuesta del hijo en el proyecto y los clientes aprobaron la idea.
El jardín infantil comenzó a resultar no solo funcional, sino también hermoso, inusual. Sabes, Alejandro, dijo Román, trabajando contigo entiendo que me faltaba en los proyectos comerciales. Alma, creatividad, comprensión de para quién construimos. Y yo entiendo lo importante que es la experiencia. Conoces todas las trampas de la construcción, sabes resolver tareas prácticas. Durante el mes de trabajo su relación se volvió mucho más cercana. Alejandro perdonó a su padre, y Román aprendió a percibir a su hijo como socio igual, no simplemente como niño. A finales de mayo, cuando el proyecto del jardín infantil estaba listo y entregado para construcción, Leblanc propuso a Román trabajo permanente. Román se mostró como excelente gerente. ¿Le gustaría encabezar nuestra nueva dirección, vivienda social? Con mucho gusto. ¿Y qué es esa dirección? Recibimos encargo para el diseño de complejo residencial para familias jóvenes. Vivienda económica, pero de calidad. La tarea es crear ambiente cómodo para vivir con gastos mínimos. Suena interesante. ¿Y qué equipo será? Por ahora pequeño, 3 arquitectos, 2 ingenieros, gerente de proyecto. Es decir, usted. ¿Quiere probar? Por supuesto. ¿Cuándo empezamos? El lunes. Por cierto, si conoce arquitectos jóvenes talentosos, invítelos. Hay que ampliar el equipo. Román inmediatamente pensó en Alejandro. El hijo terminaba el instituto, buscaba lugar para práctica. ¿Tomarían a mi hijo estudiante diplomado? Lo conozco, chico sensato, ¿por qué no? Por la noche Román llamó a Alejandro. Hijo, ¿cómo van las cosas con el diploma? Me gradúo en 2 semanas. ¿Y qué? ¿Quieres trabajar en proyecto real? En nuestra oficina hay vacante de arquitecto junior. ¿En serio? Papá, eso es genial. Por supuesto que quiero. Entonces ven mañana, conocerás al equipo. Al día siguiente Román llevó a Alejandro a la oficina. Así se convirtieron en colegas. Trabajar juntos resultó interesante y productivo, la experiencia del padre se complementaba con ideas frescas del hijo. El complejo residencial resultaba realmente inusual. En lugar de edificios altos estándar proyectaban construcción de poca altura con infraestructura desarrollada, áreas de juego infantiles, zonas deportivas, patios verdes, estacionamientos subterráneos. La gente debe vivir, no solo pasar la noche, decía Leblanc en las reuniones. Nuestra tarea es crear no simplemente casas, sino comunidad. Román se sumergió de cabeza en el trabajo. Por primera vez en muchos años sentía que se dedicaba a algo realmente importante. Cada proyecto tenía importancia social, ayudaba a la gente a vivir mejor. El salario era varias veces menor que en Atlante, pero eso no molestaba. Román alquiló un apartamento pequeño pero acogedor más cerca de la oficina, lo amuebló a su gusto, adoptó un gato, un gatito sin raza rojizo de la calle. La vida personal aún no se arreglaba, y Román no forzaba los eventos. Entendía que primero necesitaba entenderse a sí mismo, aprender a ser feliz en soledad. A veces se encontraba con Alejandro no solo por trabajo, sino así nomás, ir al cine, sentarse en un café, hablar de la vida. Las relaciones entre ellos gradualmente se restauraban. En junio Alejandro se graduó exitosamente. En la graduación estuvieron presentes Román, Victoria, Andrés y Arturo. Se sentaron en diferentes extremos del auditorio, pero todos apoyaban a Alejandro. Después de la graduación Alejandro se acercó a Román. Papá, gracias por haber venido. Es importante para mí. ¿Cómo no iba a venir? Eres mi hijo y estoy orgulloso de ti. Victoria también se acercó a ellos. Román, dijo, Alejandro contó que trabajan juntos. Me alegro de que tengan buena relación. Gracias, Victoria. Alejandro es excelente arquitecto y buena persona. Puedes estar orgullosa de él. Estoy orgullosa. Los dos trabajaron bien en la relación. Por la noche, sentado en su apartamento con el gato en las rodillas, Román reflexionaba. Tal vez fuera hora de dejar de esconderse de la realidad y aprender a alegrarse por la felicidad de las personas cercanas, incluso si en esa felicidad no había lugar para él.
En septiembre Román aceptó la invitación de Victoria y decidió ir al cumpleaños de Arturo. Un día antes de la fiesta compró un regalo, set para joven arquitecto con lápices de colores, reglas, plantillas y álbum para dibujar. La fiesta se realizaba en la casa que una vez fue su casa. Román llegó a la hora acordada, sosteniendo en las manos el regalo y un ramo de flores para Victoria. Arturo abrió la puerta en camisa elegante y con ojos brillantes. «Papá Román. ¿Viniste?», gritó alegremente y se arrojó a los brazos de Román. «Por supuesto que vine. ¿Acaso se puede faltar al cumpleaños de un niño tan maravilloso? ¿Y qué es esto? Regalo. Pero primero hay que felicitar al cumpleañero como corresponde». Román se agachó. «Arturo, te felicito por los 11 años. Deseo que crezcas sano, inteligente, bondadoso. Que tengas muchos amigos y muchas aventuras interesantes». «Gracias». «¿Puedo ver el regalo?». «Por supuesto». Arturo examinó con deleite el set para dibujar. «¡Guau! Como un arquitecto de verdad». «Alejandro, mira lo que me regaló papá Román». Alejandro se acercó y asintió aprobatoriamente. «Excelente regalo. Ahora podrás dibujar casas como profesional». En la sala se habían reunido amigos de Arturo de la clase, varios adultos, principalmente padres de compañeros de clase. Victoria se afanaba cerca de la mesa, Andrés ayudaba a entretener a los niños. Román se sentía un poco incómodo, después de todo era huésped en la casa que una vez consideró suya. Pero gradualmente la tensión se calmó. «Román», se le acercó Victoria, «gracias por haber venido. Es importante para Arturo. Y para mí también es importante». «¿Cómo estás, Victoria? Te ves espléndida». Era verdad, Victoria realmente se veía feliz y descansada. Nuevo peinado, vestido elegante, sonrisa que salía de adentro. «Gracias. Las cosas van bien, mucho trabajo, proyectos interesantes». «¿Y tú cómo?». «Alejandro dice que encontraste tu vocación en la arquitectura social». «Sí, el trabajo me gusta. Siento que me dedico a algo importante. Me alegro escuchar eso». «¿Y la vida personal?». «Por ahora no se arregla. Pero no apresuro los eventos». Victoria asintió. «Correcto. Mejor esperar y encontrar a la persona que realmente convenga». Se les acercó Andrés. «Román, me alegro verte. ¿Cómo va la adaptación en el nuevo lugar?». «Bien. El equipo es amigable, los proyectos interesantes». «¿Y tú? ¿El trabajo en el hospital sigue quitando todo el tiempo?». «Casi todo. Pero ahora hay por qué apurarse a casa». Andrés sonrió mirando a Victoria y los niños. «Eso es lo principal. Y sabes, hace poco me enteré de una noticia interesante». «¿Recuerdas a Esteban Cueva?». Román se tensó al mencionar al ex socio. «Por supuesto que recuerdo». «¿Y qué pasa con él?». «Su empresa quebró. Resulta que después de haberte traicionado se volvió demasiado confiado, se hacía cargo de proyectos que no podía manejar. Ahora tiene deudas serias, los acreedores exigen devolución de fondos». Román sintió extraña satisfacción, pero no malicia. «Bueno, a cada uno según sus méritos. E Irene, por cierto, tampoco prospera. Escuché que trabaja como diseñadora común en una empresa pequeña. La carrera no resultó. Ella misma eligió su camino». Andrés miró sorprendido a Román. «¿No estás enojado con ellos?». «La ira es sentimiento destructivo. Gasté suficiente tiempo en emociones negativas. Ahora prefiero pensar en el futuro, no en el pasado». «Sabio. Por cierto, tengo una propuesta». «¿Cuál?». «El hospital tiene planes de reconstrucción del departamento infantil. Necesitamos arquitectos que entiendan la especificidad de instituciones médicas. Tal vez su oficina se interese». Román se interesó. «Propuesta seria. Obligatoriamente se lo transmitiré a Leblanc». «Excelente. Sería genial trabajar juntos». La parte infantil de la fiesta transcurrió alegremente, juegos, concursos, torta con velitas. Arturo evidentemente disfrutaba la atención y los regalos. Román miraba a su hijo y entendía que el niño realmente era feliz en esta familia. Al irse a casa,
Román se dio vuelta. En la ventana brillaba luz cálida, se veía una familia feliz ordenando después de la fiesta. Ya no era parte de este cuadro, pero podía alegrarse de su existencia. En casa Román se sentó con una taza de té junto a la ventana. El gato se acomodó en sus rodillas, ronroneando. Detrás de la ventana brillaban las luces de la ciudad donde vivían millones de personas con sus alegrías y tristezas. Román entendió que hoy había pasado un límite importante. Pudo ver a su exfamilia feliz y no sentir celos o resentimiento destructivo. Significaba que el proceso de aceptación de la realidad iba correctamente. Mañana sería un nuevo día, nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Y tal vez también nuevos encuentros. En verano el trabajo de la oficina aumentó. El proyecto del departamento hospitalario que propuso Andrés resultó grande e interesante. Román coordinaba varios objetos a la vez, a menudo se quedaba en la oficina hasta tarde. En una de esas noches tardías, cuando en la oficina no había nadie más que él, sonó el timbre de la puerta. Román abrió y vio a una mujer de unos 35 años con cabello corto oscuro y ojos cansados pero bondadosos. «Buenas noches», dijo. «Perdone que sea tan tarde. Soy Eva Zamora, represento la organización pública Casa para Todos. Nos dijeron que su oficina se dedica a proyectos sociales». «Sí, correcto». Román Olivares, gerente de proyectos. «Pase, por favor». Eva pasó a la sala de reuniones y Román notó que cojeaba, evidentemente problemas con la pierna. «¿En qué puedo ayudar?» «Nos dedicamos a ayudar a personas con discapacidad en la búsqueda de vivienda. Y tenemos la idea de crear un complejo residencial especial, completamente adaptado para personas con diversas limitaciones de salud». Román se interesó. «Idea interesante. Cuénteme más detalladamente». Eva sacó una carpeta con documentos. Imagínese, casas sin umbrales ni escalones, con aberturas de puertas anchas, ascensores que anuncian pisos con voz para ciegos. Apartamentos con barandillas, cabinas de ducha sin bordillos, cocinas con altura regulable de mesadas. ¿Y la infraestructura? Policlínica con rampas, tiendas con pasillos anchos, área de juegos infantiles donde puedan jugar tanto niños sanos como niños con discapacidad. Lo principal es crear un ambiente donde las personas con capacidades limitadas no se sientan marginadas. Román estudió atentamente los documentos. El proyecto realmente tenía importancia social y era técnicamente complejo. ¿Y el financiamiento de dónde? Parcialmente subsidios estatales, parcialmente fondos benéficos. Estuvimos un año reuniendo fondos y ahora podemos comenzar el diseño. Es proyecto serio. Necesito discutir con el jefe, pero creo que nos interesaremos. Eva sonrió, la primera vez en la conversación. Gracias. Esperaba comprensión. Sabe, muy pocas empresas de arquitectura están dispuestas a hacerse cargo de tales proyectos. ¿Por qué? Baja ganancia, muchos requisitos específicos, aprobaciones complejas. La mayoría prefiere construcción comercial. ¿Y usted misma? Perdone la pregunta personal. ¿Usted enfrentó el problema de ambiente accesible? Eva asintió. Tengo parálisis cerebral, forma leve. Camino, pero con dificultad. Y sé lo difícil que es vivir en una ciudad que no está adaptada para personas con particularidades de salud. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo se dedica a este problema? 5 años. Al principio simplemente ayudaba a personas individuales y después entendí que hay que cambiar el sistema en general. Román miraba a Eva y admiraba su determinación. A pesar de las dificultades propias, luchaba por los derechos de otras personas. Eva, deje sus contactos. Mañana discutiremos su propuesta con el equipo y nos comunicaremos con usted. Muchas gracias. Ni se imagina lo importante que es esto para nosotros. Después de su partida, Román pensó mucho tiempo sobre la conversación. El proyecto realmente era complejo, pero justamente de tales proyectos quería ocuparse, de aquellos que cambian la vida de las personas para mejor. Al día siguiente le contó sobre la propuesta a LeBlanc. Interesante, dijo. Complejo, pero interesante. ¿Y el equipo de esa organización es serio?
Según los documentos, sí. Trabajan con tales organizaciones por todo el país, tienen expertos en ambiente accesible. Bien. Encontrémonos con ellos, discutamos detalles. El encuentro tuvo lugar una semana después. Eva vino con 2 colegas, un arquitecto consultor que se desplazaba en silla de ruedas y un abogado especializado en derechos de personas con discapacidad. La discusión duró 3 horas. Román entendió que el proyecto requería un enfoque completamente nuevo de la arquitectura, había que pensar no solo en belleza y funcionalidad, sino en cómo cada elemento del edificio influye en personas con diversas particularidades de salud. Saben, dijo Leblanc al final del encuentro, esto puede convertirse en proyecto piloto para todo el país. Si resulta, otras ciudades también querrán construir tales complejos. Eva se entusiasmó. Justamente de eso soñamos. Que el ambiente accesible se vuelva norma, no excepción. Aceptaron el proyecto para trabajo. Román se convirtió en coordinador principal y Alejandro en uno de los arquitectos del equipo. Papá, esto es impresionante, dijo Alejandro. Estamos creando algo realmente nuevo para nuestro país. Sí, hijo. Y este es el trabajo del que se puede estar orgulloso. Los siguientes meses volaron en trabajo intenso. Román se encontraba frecuentemente con Eva, discutían detalles técnicos, salían a consultas con expertos. Gradualmente sus relaciones laborales se convertían en amistosas. Eva resultó ser una persona sorprendente, inteligente, determinada, con excelente sentido del humor. A pesar de las limitaciones físicas, estaba llena de energía y optimismo. «Sabe, Román», dijo una vez por la noche, cuando discutían el proyecto en un café, envidio su capacidad de comenzar la vida de nuevo. No cualquiera a los 47 años se decide a cambiar radicalmente su actividad. ¿Y qué sabe sobre mi vida pasada? Se sorprendió Román. Un poco. Busqué información sobre la oficina en Google y me topé con artículos sobre Atlante. Entendí que antes se dedicaba a proyectos completamente diferentes. Sí, fue otra vida. Otros valores, otras prioridades. ¿Y qué lo obligó a cambiar? Román dudó, decidiendo si valía la pena sincerarse. Perdí la familia por mi propia estupidez. Entendí que perseguía lo incorrecto. Decidí empezar de nuevo y dedicarme a algo realmente importante. Eva asintió. Entiendo. Yo también tuve un periodo de replanteamiento. Después del instituto trabajé en una gran empresa de té, hacía carrera. Y después entendí que quiero ayudar a la gente, no solo ganar dinero. ¿Y no se arrepiente? Ni un segundo. El dinero es solo una herramienta. Y el sentido de la vida está en hacer el mundo mejor. Román miraba a Eva y entendía que le gustaba. No solo como socia de trabajo, sino también como mujer. Inteligente, determinada, sincera, tales cualidades siempre lo habían atraído. Pero no se apresuraba con declaraciones. Demasiados errores hubo en el pasado para actuar impulsivamente. En octubre el proyecto del complejo residencial para personas con discapacidad estaba listo. La presentación se realizó en el ayuntamiento con participación de funcionarios, representantes de organizaciones, periodistas. Después de la presentación hubo un pequeño cóctel. Román y Eva estaban junto a la ventana, observando la animada discusión del proyecto. Lo hicimos, dijo Eva, y en su voz sonaban cansancio y orgullo a la vez. Sí, lo hicimos. Y esto es solo el comienzo. Román, quiero agradecerle. Creyó en el proyecto cuando muchos se negaban incluso a considerarlo. Y yo quiero agradecerle por haberme mostrado el nuevo sentido de la arquitectura. Antes yo construía casas. Ahora entiendo que construyo el futuro para las personas. Eva se volvió hacia él. ¿Y ahora qué? ¿Qué planes? Leblanc propuso encabezar nueva dirección, arquitectura social. Desarrollaré proyectos para personas con necesidades especiales. Genial. Y yo planeo abrir centro de consultoría sobre ambiente accesible. Ayudar a arquitectos a diseñar edificios inclusivos. Excelente idea. ¿Tal vez colaboraremos? Obligatoriamente. Guardaron silencio, mirando por la ventana la ciudad otoñal. Eva,
dijo Román, ¿puedo hacer una pregunta personal? Por supuesto. ¿Está casada? Ella sonrió. No. ¿Y usted? Divorciado. Y por ahora no salgo con nadie. Entiendo. ¿Tal vez salgamos a algún lado? No por trabajo, sino así nomás. Eva guardó silencio. Román, entiende que yo soy especial. Tengo limitaciones que influyen en la vida cotidiana. Entiendo. Y eso no me asusta. Sí, por supuesto, a usted no la asusta mi edad y equipaje de errores pasados. No me asusta. Entonces sí, salgamos a algún lado. Esa noche Román por primera vez en muchos meses sintió que la vida le preparaba un nuevo regalo. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez lo mejor aún estaba por delante. Pasó un año. Román se sentaba en su nueva oficina, ahora era director del Departamento de Arquitectura Social en la oficina de Leblanc. En las paredes colgaban diplomas y agradecimientos por proyectos realizados, jardín infantil para niños especiales, complejo residencial para personas con discapacidad, hospital reconstruido. Pero el premio principal eran las cartas de personas cuyas vidas cambiaron gracias a estos proyectos. La mamá de un niño con autismo agradecía por el jardín infantil donde su hijo por primera vez se sintió cómodo. Una familia joven, donde el papá se desplazaba en silla de ruedas, describía la alegría de la primera vivienda propia, completamente adaptada a sus necesidades. Tocaron la puerta. Entró Alejandro con una carpeta de planos. Papá, está listo el proyecto de escuela para niños con problemas de visión. ¿Quieres verlo? Por supuesto. Durante el año Alejandro creció como arquitecto. Ahora dirigía proyectos independientemente y sus soluciones innovadoras recibían reconocimiento en la comunidad profesional. Excelente trabajo, hijo. Me gusta especialmente la solución con senderos táctiles. Es idea de Eva. Asesoró en todos los matices. Eva. Durante el año sus relaciones se desarrollaron lentamente pero con seguridad. Román no se apresuraba, recordando los errores del pasado. Se encontraban, conversaban mucho, trabajaban juntos en proyectos. Eva resultó ser una mujer sorprendente, fuerte pero tierna, exigente consigo misma pero comprensiva con otros. Sus limitaciones físicas dejaron de parecerle a Román un obstáculo, veía en ella ante todo la personalidad, no el diagnóstico. Por cierto, sobre Eva, dijo Alejandro. Pidió que te transmitiera que por la noche estará libre. Román sonrió. Habían acordado encontrarse en el teatro, se estrenaba una obra sobre amor que supera todos los obstáculos. Alejandro, ¿cómo van las cosas en casa? ¿Cómo está Arturo? Arturo es un campeón. Estudia bien, va a escuela de arte. Dice que quiere ser arquitecto, como nosotros dos. ¿Y cómo se relaciona con la adopción? Ya pasaron 6 meses. Normal. Llama papá a Andrés, pero también se acuerda de ti. Hace poco dibujó árbol genealógico para la escuela y dibujó 2 papás, a ti y a Andrés. Román sintió calor en el pecho. Arturo no lo había olvidado, pero tampoco sufría por la complejidad de la situación. ¿Y mamá cómo? Mamá es feliz. Se ve que con Andrés tiene justamente esa relación que le faltaba. Se entienden con media palabra. Me alegro por ella. Papá, ¿puedo hacer una pregunta personal? Pregunta. ¿Planeas casarte con Eva? Román guardó silencio. Pienso en eso. Pero aún no estoy preparado para pasos tan serios. Quiero estar seguro de que no repetiré errores del pasado. ¿Y qué errores puede haber? Eva es una mujer maravillosa. El error puede estar en mi actitud hacia el matrimonio. Antes percibía a la familia como algo debido, no valoraba lo que tenía. Ahora quiero aprender a ser verdadero compañero, no simplemente esposo. Entró la secretaria a la oficina. Román, llaman del ayuntamiento. Quieren discutir nuevo proyecto, centro de rehabilitación para niños. Bien, comuníqueme. La vida continuaba, llena de sentido y metas. Román ya no lamentaba el pasado perdido, construía el futuro. Por la noche se encontró con Eva en el teatro. Estaba en elegante vestido azul, con maquillaje ligero, hermosa y segura de sí misma. ¿Cómo pasó el día?
Preguntó, besándolo en la mejilla. Productivo. Alejandro terminó el proyecto de escuela, el ayuntamiento propuso nuevo objeto. ¿Y tú? También bien. Asesoré a arquitectos de Madrid, quieren adaptar nuestra experiencia para proyecto de la capital. Pasaron al teatro. La obra resultó conmovedora, historia de amor de dos personas que superan obstáculos externos y sus propios miedos por la felicidad. Hermoso, dijo Eva en el intermedio. Aunque a veces parece que en la vida todo es más complejo que en el teatro. ¿Por qué? En el teatro los conflictos se resuelven en 2 horas. Y en la vida a veces se necesitan años para entenderse a uno mismo y sus deseos. Román tomó su mano. Eva, quiero decirte algo importante. Escucho. Hace mucho que no experimentaba tales sentimientos. Contigo me siento la mejor versión de mí mismo. Me haces más bondadoso, más sabio, más honesto. Eva se sonrojó. Román, no apresuro los eventos. Solo quiero que sepas que eres importante para mí. Muy importante, y tú para mí eres importante. Sabes, pensé mucho tiempo que la vida personal no era para mí. Que mi diagnóstico era obstáculo para relaciones serias. Y tú mostraste que se puede amar a una persona completamente, sin dividirla en partes, sanas e enfermas. Estaban sentados en el vestíbulo semioscuro del teatro, tomados de las manos, y Román entendía que finalmente había aprendido a amar de verdad. No por algo, sino simplemente porque sí. Después de la obra caminaron mucho tiempo por la ciudad nocturna, hablaron de planes, sueños, futuro. ¿Y tú quieres hijos? Preguntó Eva. Ya tengo hijos. Alejandro y Arturo. Pero si tú quieres. No me opongo, pienso en eso. Los médicos dicen que con mi diagnóstico el embarazo es posible, aunque con riesgos. No nos apresuremos. Todo a su tiempo. Se detuvieron en la casa de Eva. Román, ¿quieres subir a tomar té? Con mucho gusto. En el apartamento de Eva era acogedor y cálido. Libros en estantes, cuadros en paredes, flores en ventanas, todo hablaba de que aquí vivía una persona que sabía valorar la belleza. Se sentaron en el sofá, tomaron té y continuaron la conversación. Sabes, dijo Eva, a veces pienso en cómo extrañamente se forma la vida. Si no fuera por tu historia con la exfamilia, no habrías llegado a la arquitectura social. Y significaría que no nos habríamos conocido. Sí, la vida está llena de paradojas. A veces los eventos más dolorosos llevan a los descubrimientos más importantes. ¿Y no te arrepientes del pasado? De algunos de mis actos, sí. Pero de que la vida se formara justamente así, no. Porque este camino me llevó hacia ti. Eva se inclinó hacia él, y se besaron. Tiernamente, sin prisa, como personas que conocen el precio de la cercanía. Román, susurró, quiero que te quedes. ¿Estás segura? Absolutamente. Esa noche Román entendió que había encontrado lo que buscó toda la vida, amor sin condiciones, aceptación sin exigencias, cercanía sin juegos. Por la mañana desayunaron en la cocina, planeando el fin de semana. ¿Y si vamos al campo? Propuso Eva. Me muestras esos lugares donde te gustaba estar en la infancia. Excelente idea. Solo advierto, no hay bellezas especiales allí. Naturaleza española común. Para mí lo principal no son los paisajes, sino la compañía. Román miraba a Eva y entendía que estaba preparado para compartir con ella no solo los fines de semana, sino toda la vida restante. Detrás de la ventana amanecía un nuevo día. Lleno de posibilidades, planes, esperanzas. Román ya no miraba atrás, miraba adelante, hacia donde lo esperaba la felicidad que finalmente había aprendido a valorar. En el bolsillo sonó el teléfono. Alejandro. Papá, hola. ¿No te desperté? No, ya nos levantamos. ¿Qué pasó? Nada malo. Solo quería decir, ayer los vi a ti y a Eva cerca del teatro. Se veían muy felices. Gracias, hijo. Y más. Estoy orgulloso de ti, papá. De cómo cambiaste, qué vida construiste. Te volviste mejor de lo que eras antes. Gracias, Alejandro. Eso vale mucho.
Después de la conversación, Román abrazó a Eva. ¿Sabes qué me dijo mi hijo? Que está orgulloso de mí. Por primera vez en la vida escuché de él tales palabras. Y dijo correctamente. Pasaste un camino difícil y no te rompiste. Aprendiste a ser honesto contigo mismo y con otros. Román entendía que su historia era una historia sobre segunda oportunidad. Sobre que nunca es tarde para cambiar la vida, si hay suficiente valor para reconocer errores y empezar de nuevo. Perdió familia, negocio, posición en la sociedad. Pero a cambio obtuvo su verdadero yo, sentido de vida y amor basado en respeto mutuo y aceptación. Fue un intercambio honesto. Y Román estaba dispuesto a pagar este precio una y otra vez por seguir siendo la persona en que se había convertido. Por delante estaba el futuro, indefinido, pero lleno de esperanzas. Y Román iba a su encuentro, tomado de la mano de una mujer que le había enseñado a amar de verdad.